Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes las Sagradas Escrituras ya en este día sábado de comunión, de acercamiento con el Señor. Y el tema que vamos a ver hoy tiene una tremenda importancia y lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 4, versículo 12 al 14, que dice lo siguiente: nos maldice, decimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No es puesto para avergonzaros, sino como advertencia a hijos amados. En las palabras del apóstol Pablo, mencionando ahí de que van a venir sufrimientos, van a venir gente que nos maldice, que nos difama, pero que él contesta con bendición, que aunque haya persecuciones la soporta, pero dentro de las cosas que va a pasar el Hijo de Dios, el apóstol Pablo dice que no las escribo para que ustedes se avergüencen, sino como una advertencia, como a hijos amados. Y hoy entonces vamos a tratar cómo las Escrituras nos muestran distintos tipos de advertencias para lo que viene, para que el pueblo se preocupe, para que el pueblo despierte ante los grandes acontecimientos que van a venir antes de la segunda venida de Jesús. Es muy importante. Y antes de continuar, quisiera mencionar que los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a compartir estos materiales para que nos ayuden para poder multiplicarlos y que se distribuyan por muchos lugares. Y este asunto de la advertencia que presenta Pablo, el Señor Jesús nos muestra algo importante con respecto a esto. En Marcos 11:20 al 21 dice así: cuando antes él había ido a buscar fruto a la higuera y no lo halla, dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y esta higuera que se seca, porque el Señor Jesús había ido antes a buscar fruto, en una primera parte representa al pueblo de Israel, pero también nos representa a nosotros, los que vivimos, los que se dicen ser su iglesia y que no dan fruto. Y por eso que dentro de todas las advertencias que vamos a ver, esta es en particular de tremenda importancia, porque el Espíritu de Profecía dice así, en el libro Alza tus ojos del 5 de marzo, dice así: necesitamos las advertencias que encierra la lección de la higuera pretenciosa que no tenía fruto. Ella representa a quienes profesan seguir a Dios, cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no producen fruto para la gloria de Dios en sus vidas. Entonces ahí nos muestra la advertencia como lo que le pasó a esta higuera, y que el Señor en algún momento nos va a pedir cuenta y nos va a pedir fruto de esta salvación que nos ha regalado, frutos de santidad, frutos de dominio propio, frutos del amor, frutos de la fe, todo lo que nos presenta ahí la Escritura. Así que va a llegar un momento en que usted y yo vamos a tener que dar cuenta delante de Dios y el Señor va a venir a su higuera. Y esto es de tremenda importancia porque vamos a ver cómo los eventos, cómo los sucesos, cómo los acontecimientos que ya estamos viviendo nos muestran de que queda muy poco tiempo y que todo aquel hermano que no se prepare, que no despierte, por decirlo así, a una vida activa, a una vida de consagración, pero que además predica, enseña, trabaja por la obra,
no estamos hablando de una vida estéril, de que sentarse solamente los sábados en la mañana en el templo. No estamos hablando de eso, sino de un miembro activo. Y de eso vamos a compartir. Esta advertencia también se puede usar una palabra que es similar, que es una amonestación. Que en este mensaje vamos a tener amonestaciones. O sea, la amonestación significa una advertencia severa que se le dirige a alguien, dice el diccionario. También lo encontramos en distintos lugares de la Biblia. En 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Entonces, está llena la palabra de Dios de estas amonestaciones que pretenden ayudarnos, como el apóstol Pablo, que decía, no es para avergonzaros, sino que darle una advertencia como a hijos amados, para que la gente se salve, para que la gente pueda vivir con Dios, para que no sea entrampada por los ataques del enemigo. A fin de conocerle, la página 351 también dice: hay miles de ciudades en todas partes que la advertencia. ¿Estamos despiertos? Pregunta. ¿Comprendemos que hay un mundo que debe ser amonestado? Hay que trabajar diligentemente en todas las ciudades. Debemos levantarnos y realizar una gran obra. Muchos más deben oír el último mensaje de amonestación dado a un mundo que perece. Sobre todo ahora que el mundo está en convulsión, con guerras, con problemas económicos, con los augurios de los poderosos que nada bueno presagian para el futuro. Si ya hemos visto cómo la economía se ha ido al suelo por este asunto de la pandemia, por distintas situaciones con guerras ahora ya en Ucrania, entonces por doquier estamos teniendo esta advertencia que nos debiera abrir los ojos para prepararnos. Y sobre todo con lo que ocurrió hace unas semanas atrás allá en Europa, ya que el 3 de marzo de este año, la Alianza Europea por la exaltación del día domingo llamó a los líderes de la Unión Europea a establecer un día de descanso europeo. Y esta noticia fue publicada el 1 de mayo de este año, hace muy poquito, y que se sigue avanzando, insistiendo en esta obra del mal de poner un falso día de reposo. Nosotros sabemos que el sábado es el día del Señor. Y la Alianza Europea por el Domingo pidió a los que establezcan un día de descanso común, semanal, para Europa. Abro comillas, ellos dijeron así, que fortalece la cohesión social de nuestras comunidades y es indispensable, dicen ellos, para recuperar y asegurar tanto un mejor bienestar como la productividad de los trabajadores. Esas fueron las declaraciones que ellos hicieron ya el 3 de marzo, pero que fueron publicadas el 1 de mayo, del Día del Trabajador, para exaltar el Día Internacional del Domingo como día de los europeos, de ese continente. Y esto tiene que ver, nosotros sabemos, con la futura ley dominical que van a abarcar los países y que se va a hacer mundial. También dijeron ellos, un día completo de descanso a la semana es indispensable para recuperarse y garantizar tanto un mejor bienestar como una mejor productividad de los trabajadores. Así que con esos argumentos ellos están tratando de que este día pueda hacerse en el continente europeo. Sabemos nosotros que en los distintos países ya también hay esfuerzos para hacer estas leyes azules, como se le llama también los Estados Unidos, que ya están, pero que no se ponen en vigor para la sociedad. Y todo esto
con este plan mundial que se está llevando a cabo para establecer un nuevo orden de cosas. Y que esto ya empezó hace mucho tiempo atrás. Inclusive, vamos a ver al presidente Joe Biden, quien habla acerca de este nuevo orden mundial, que ya lo han dicho desde décadas, como lo vamos a ver, desde el 11 de septiembre del año 1991. Vamos a explicar por qué ellos también usan esas fechas. Vamos. Point, I believe, in the world economy, not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now's the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway, we are in... Bueno, ahí tenemos al presidente Joe Biden hablando, uniéndose ya a todos estos mandatarios poderosísimos que quieren implantar un día especial, un día domingo, en este nuevo orden mundial, porque ese es el día, no va a ser el día sábado, el séptimo día de la Biblia, como nosotros sabemos, sino que va a ser una falsa adoración. Y qué interesante que, como les dije recién, este anuncio de este nuevo sistema global, un nuevo orden mundial, fue dado por primera vez por George Bush padre, por el expresidente norteamericano, y lo hace un día especial que lo anuncia el 11 del 9 de 1991. Vean ustedes que esto no es casualidad y que desde ese entonces ya empezaron a ponerse las partes de este rompecabezas que va a terminar con la institución dominical impuesta sobre el mundo. Vamos a recordarnos lo que no solamente el presidente Joe Biden dijo esto, sino que otros mandatarios, y que aquí ustedes pueden ver para que lo chequeen, de que fue efectivamente un 11 de septiembre, porque el 1-9 está muy metido en los planes globales. Vamos a verlo entonces acá. Diverse nations are drawn together to achieve the universal aspirations of mankind. Peace and security. Ahí lo vamos a dejar. Y quiero destacar el tema de la fecha, porque el 11 de septiembre tiene que ver con acontecimientos mundiales que hoy en día tenemos que también está, ¿cómo decirlo? Porque por la censura de este nuevo gobierno mundial, que ya no nos dejan ni decir las cosas porque nos bajan de Facebook, nos bajan de YouTube, nos bloquean. Vamos a decir, esta vaca que se pone acá en el hombro, esta vaca 1-9, a ver si me entienden, vamos a tener que desde ahora empezar a hablar un tanto en clave. Por la censura de este sistema global, de este gran hermano que quiere contar todo, absolutamente todo. Y por eso que esta vaca 1-9 tiene que ver con el 11-9, con el 1-9, como estamos viendo ahí en la foto, con este nuevo gobierno mundial. ¿Sabían ustedes que el Pentágono, que solamente fue el atentado de Torres Gemelas ese 11 de septiembre del año 2001, sino que el ataque al Pentágono, cuando ocurre ese 11 de septiembre, se estaban celebrando 60 años. Era el aniversario de este edificio, de esta sede de Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es un pentágono dentro de otro pentágono que tiene características ocultistas que ellos usan. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque
la primera piedra cuando se empieza a construir este tremendo edificio fue el 11 de septiembre, el mismo día del atentado, pero fue en el año 1941. Y desde el año 1941 que se da la partida hasta el año 2001, el 11 de septiembre, se estaban cumpliendo exactamente 60 años. Este es un edificio gigantesco, como lo que estamos viendo ahí, como supuestamente le pega el avión y lo destruye. Muy grande, trabajan ahí cerca de 20.000, 25.000 personas. Y fíjense lo que dice acá. Entonces, ahora, en otra declaración, nuevamente, George Bush padre, hablando de este nuevo orden mundial y exaltando a las Naciones Unidas como el sistema, como la institución o la organización que le va a dar forma a este sistema global. Ya lo vamos a meditar porque es muy importante, sobre todo para la corporación adventista, este tema de Naciones Unidas, como lo vamos a explicar. Vamos a ver entonces aquí a George Bush padre. It's the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Ahí lo vamos a dejar. Y como ustedes vieron, está hablando de Naciones Unidas y él está tan seguro que dice que el nuevo orden mundial lo vamos a conseguir. Que es las Naciones Unidas es un pilar fundamental en este nuevo sistema de cosas. Y vean ustedes que en este mundo actual tenemos que advertir, porque aún en el plano espiritual, como la corporación adventista, y que seguramente ustedes ya lo han visto, se van a dar cuenta por qué ellos están tan interesados en la ONU. Y ahí podemos ver cómo el presidente de la Iglesia Adventista Mundial se reúne con el secretario de la ONU. Quizás esta foto ya la hemos visto tantas veces, pero quizás al ver al expresidente George Bush padre, dándole énfasis de que este es el organismo clave para este nuevo gobierno mundial, y qué interesante que se están uniendo ahí el presidente de los Adventistas del Séptimo Día con este poder que se va a establecer ya y que ya está avanzando cada vez más. En Amós 3:3 dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no se apresare? Es muy interesante que para que dos estén de acuerdo, para que dos anden juntos, tienen que estar de acuerdo. Y tenemos nosotros distintas amonestaciones, distintas advertencias que son botadas a la basura, donde el espíritu de profecía, donde la Biblia también nos presenta que no debemos unirnos con los impíos. Y vamos a ver cómo eso se echa a la basura, cómo las uniones que se realizan ya a nivel público con la Iglesia Católica, con las distintas denominaciones. Por eso que este mensaje es un mensaje de advertencia para lo que está ocurriendo, para que no seamos parte de esta cadena de eventos que van a concluir con la venida de Cristo, con los que son sellados y los que reciben la marca de la bestia. Por eso que tenemos que tener discernimiento espiritual, claridad, pedirle al Señor ayuda para poder discernir lo que está pasando. En la carta 84 del año 1895 dice así: los que esperan el advenimiento de nuestro Señor y Salvador no pueden mezclarse con los que son amadores de los placeres
más que amadores de Dios. Como fieles vigías, deben proclamar la advertencia: la mañana viene y después la noche. En esta cita, está hablando de todos nosotros, los que esperamos esta segunda venida, dice que no nos podemos mezclar con este tipo de personas. Dice que debemos dar esta advertencia al mundo. ¿Usted le está dando? ¿Usted está haciendo esfuerzos o es simplemente un oidor de los mensajes? La palabra le gusta, las predicaciones, pero no pasa de más allá que eso. Tiene que haber una unión viva, permanente, fuerte con nuestro Hacedor, que nazca del corazón para poder estar realmente en mente y cuerpo con Cristo. Porque si somos de cáscara, las tribulaciones, las dificultades que ya están mostrando quiénes son de Cristo y quiénes son, van a ser evidentes. Con ese tema de la vaca 1.9 que recién le expliqué, que se pone acá en el brazo, se demostró cómo muchos adventistas ya se la pusieron. A la primera presión de los gobiernos o de los trabajos o de las instituciones, ellos ya se dieron. Cuando Dios nos ha dado un régimen especial, tenemos también que esto lo podemos ver nosotros en la internet, por ejemplo, con YouTube, con los bloqueos, o con Facebook, que usan los algoritmos ya rápidamente y detectan cualquier fake news. O sea, una noticia que para ellos es una noticia falsa. Ahí estamos viendo a Mark Zuckerberg, o Mark Elliott Zuckerberg, que es el dueño de esta empresa y que es parte de este mecanismo de restricción o de observación, de vigilancia, que me acuerdo cuando hace unas semanas atrás presenté un tema y a la media hora ya estaba bloqueado. Imagínense ustedes cuántos millones de videos y de mensajes que se comparten en la red, y los sistemas y las máquinas que ellos tienen pueden ya en cosa de minutos detectar lo que usted está diciendo, cada palabra que ellos consideran que es una versión oficial, ellos la aceptan, pero si no es oficial, ellos dicen al tiro que es una fake news, que es una noticia falsa, en otras palabras. O sea, este gran hermano que ya desde el año 1991 empezaron a ponerse piezas de este rompecabezas, ya está casi armado y ya está semi-funcionando, porque el control va a ser completo, como vamos a mostrar también ahí en eso. Pero nosotros tenemos una misión, dice acá la mensajera del Señor en la carta 121 del 15 de marzo de 1905. Dice así: como testigos de Dios, tenemos un mensaje que llevar a todo el mundo. El Señor tiene muchos hijos que nunca escucharon la verdad para este tiempo. Los siervos de Dios deben darles la advertencia final. Por eso recién preguntaba, ¿usted está dando esta advertencia final? ¿Qué está haciendo por la obra? Porque dice que no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores. ¿Realmente cree en este mensaje? Porque vamos a ver cómo muchos pastores están dejando nuestras creencias fundamentales de la ley dominical, del espíritu de profecía, de los libros también, cómo están siendo cercenados del espíritu de profecía, como el conflicto de los siglos. Es sorprendente lo que está sucediendo en estos momentos que vamos a mostrar. Y en el Salmo 2.10 también habla acerca de esta advertencia o amonestación que recién presentamos. Dice así: ahora, reyes, sed sensatos, admitid amonestación, juez de la tierra, servid al Eterno con reverencia y alegraos con respeto. Y ahí está haciendo un llamado a admitir amonestación. Y dijimos que la palabra amonestación también puede ser una advertencia para ayudar. El apóstol Pablo decía que era
era una advertencia como a hijos amados, con cariño, es por tu bien, no es para degradarte ni para avergonzarte, decía el apóstol. En Mateo 24:7 vamos a ver también otras advertencias que nos muestra el Señor Jesús, un texto muy conocido, dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares, y todo esto será principio de dolores. Y dentro de las estaciones de las señales que está presentando ahí el Señor, habla de terremotos, habla de distintas situaciones, pero la que quiero destacar es que también señala el hambre. Sí, quizás hoy en día ya esa idea se está fortaleciendo, porque muchas personas están diciendo que va a haber necesidad, va a haber falta de alimentos en distintos países. Y que estos poderosos, esta élite, esta gente que maneja el mundo, también está dando esas señales, ese informe, como lo que ocurrió allá en World Winds Summit, que es una reunión de expertos y líderes mundiales. ¿Qué hicieron en esta reunión estos líderes mundiales? Se debatió el futuro de los gobiernos del planeta. En este encuentro que estoy comentando, estaba un hombre muy importante que se llama Klaus Schwab, el fundador de este Foro Económico Mundial. Es famoso por lo del gran reseteo, quizás usted ha escuchado hablar de eso. También es famoso por la frase o la idea de no tendrás nada y serás feliz. Y las declaraciones de este hombre son muy importantes sobre el futuro de la humanidad, porque ellos como que encaminan estas ideas para que se concreten. Este hombre, Klaus Schwab, menciona que estamos en la cuarta revolución industrial. Esta revolución está yendo más rápido que las tres anteriores, dice él, pero también menciona que va a venir una escasez de alimentos y que va a ser afectada la cadena de suministros que vendrá sobre el mundo. También habla de la escasez energética. Miren cómo hasta estas personas que no son bíblicas, no son, digamos, que profesan alguna religión, ellos están mencionando lo que aparecía en el libro de Mateo, en el capítulo 24, donde el Señor Jesús habla de que van a venir ciertas señales, y parte de estas señales es el hambre sobre el mundo. Otra advertencia tenemos ahí entonces para nosotros. Vamos a ver a este hombre y las declaraciones que hace aquí en este video que vamos a presentar ahora a continuación. The world has to overcome not only the damage done to our economies and our societies by COVID-19, it also has to confront the repercussions of a dangerous clash between major global powers. History is truly at a turning point. Ahí estaba entonces lo que les estaba mencionando de este fundador de este foro mundial que trata acerca de la situación de los países en forma global. Pero ahora vamos a ver, él es entonces este varón Klaus que mencioné recién, pero vamos a ver ahora las declaraciones que él va a dar en cuanto a la escasez del suministro de alimentos sobre el mundo. However, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected. Ahí está, However, muy cortito, pero que estas personas de la élite, de los poderosos, ellos ya están barajando esta circunstancia. Y ustedes saben que con la guerra que hay actualmente, entonces se dice que es el granero de Europa y que va a afectar a otros países. Y esto tiene que ver también con lo que pasó allá con el rey David, porque este asunto del hambre
estaba en el Antiguo Testamento, estaba con Moisés, con David, con distintas partes, pero con Moisés es una forma de castigo por haber violado, por haber dejado los mandamientos de Dios. Y esta es otra muestra de que aunque era para Israel, esto se hace en forma global o mundial. Siempre va a ser así. Por eso que las personas que dicen que esto era para los judíos, tienen la visión muy corta pensando de que Dios es clasista o tiene que no piensa en el resto de las naciones, porque todos son sus hijos. Y entonces las leyes son para todos. Y esto de Moisés se transmite entonces a lo que es el censo que realizó el rey David, donde se le da a escoger 3 soluciones que vamos a ver acá en 2 Samuel 24 del día al 14, que dice así, cuando él realiza el censo. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David estuvo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo las haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que tengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Yahweh, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y aquí lo que quiero destacar es que al rey, por esta falta de hacer el censo, se le ofrecen 3 formas de castigo. Y uno de ellos dice, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Si ustedes se recuerdan, en los tiempos de José, también hubieron 7 años de escasez. Y también se le dice, ¿o quieres que te persigan? La persecución también viene por pecado, por haber violado la palabra de Dios. ¿Y para qué hablar de las pestes? Porque la tercera que se le presenta dice, ¿o quieres que vengan 3 días de peste sobre la tierra? Todo esto que estamos viviendo de esta peste mundial no es algo al azar. Tiene que ver con los propósitos y los cumplimientos y las advertencias de la palabra de Dios. En este caso, David escogió caer en las manos del Señor, porque dice ahí, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque tus misericordias son muchas. Y bueno, ahí sigue la historia. Y ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo con cosas que ya están sucediendo en el mundo? ¿Creemos en la advertencia? ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿La podemos entender? ¿O hemos sido adoctrinados y hemos sido bautizados sin forma rápida, como hoy se acostumbra? Lamentablemente en ciertas campañas que para poner números bautizan a gente que no está preparada y que pasan los años y esas personas no estudian, sino que se quedan ahí sentados simplemente de acuerdo al alimento que le entregan desde el púlpito, que es simplemente agua de arroz, como lo vamos a ver. ¿Qué está haciendo este movimiento para dar a conocer estas cosas al mundo? Podemos verlo con lo que pasó hace poco en la así llamada Semana Santa que instauró la Iglesia Católica, que ellos ponen ahí cualquier día al que se le ocurre para celebrar estos ritos, cuando la Biblia habla de que hay días santos, pero no son estos. Y ahí están metidas las tradiciones humanas, por ejemplo los conejos, que es un animal inmundo que tiene que ver con los huevos de Tamuz, y que incluso muchos adventistas y muchas iglesias participan
de estas tradiciones que no son bíblicas. Y entonces, ¿cómo vamos a poder dar un mensaje de advertencia al mundo tan graves como el hambre, tan graves como este nuevo dominio mundial, tan grave como las pestes y todo lo que he mencionado? Vamos a ver una iglesia que es un ejemplo de cómo entonces este asunto se da en nuestros medios, en los profesos hijos de Dios. Esto es una iglesia cualquiera, pero que nos sirve, una iglesia adventista del séptimo día, pero que nos sirve para ver la situación de este pueblo, porque esto ocurre en la mayoría de los países. Y aquí les quiero mostrar para que vean que esto es real, porque cuando lo ven, cierta gente se enojan, se enfurecen con uno, los corporativos dicen que es mentira, que no es cierto, que se están adulterando las cosas, pero por eso les voy a mostrar acá estos videos para que ustedes vean de que es una iglesia adventista del séptimo día. Vamos a ver aquí primero a la pastora. That beautiful. Now I know that I get some flack. I am kind of a crazy, like out there, very boisterous. I'm a little bit, yeah, you know what I mean? What's the word I'm looking for? It's I'm like extra. Okay. I'm a little extra. Okay. You know, I like to dance around, raise my hands, kick a little bit, and you've probably seen me. Es una manera de ejemplo. Lo que quiero destacar es que ustedes ven ahí al lado que dice Iglesia Adventista del Séptimo Día y da el nombre de la pastora. Y ahí entonces ella está... Porque los hermanos ni se imaginan lo que ocurre en los Estados Unidos. Pero lo que quiero mostrarle acá ahora es esto, es su página, como la misma que estábamos viendo recién. Ahí pueden ver a la pastora y la página de Facebook de esta iglesia adventista del séptimo día. Y ahí muestra los huevos de Pascua, Easter, promocionando en sus cultos, en sus reuniones. Por eso que tengo que dar toda esta evidencia, porque los hermanos no lo creen. No piensan que está algo arreglado. Y ahí ustedes pueden ver que en la propaganda que estaban tratando de que la gente fuera, decía egg hunt, o sea, búsqueda de huevos. Porque estas tradiciones se han metido en el pueblo de Dios, en los que debieran dar esta advertencia grave, fuerte al mundo. Estamos viendo como el mundo que se ha metido dentro de nuestro medio, dentro de la iglesia. Y ahí estamos viendo también otra foto, y ahí están los huevos, y ahí sale el egg gun, que está en inglés, y ahí ustedes lo pueden ver. ¿Es esto lo que deberíamos hacer como institución? Este es el mensaje aguadito que para entretener? Y aquí estamos viendo la pregunta: ¿deberían los adventistas del séptimo día seguir al conejito o a la Biblia? Y ahí también, no solamente las iglesias, en las instituciones médicas, hospitales, centros de salud, celebrando con la gente esta llamada Semana Santa de Católica, y que usan los medios del mundo para atraer a la gente. Y están muy contentos, ahí estamos viendo. Y si ustedes se fijan en esta otra foto, la persona que tiene la ropa tiene el sello o el símbolo de la iglesia adventista del séptimo día ahí en su pecho. Ahí lo pueden ver. Digo, lo comento porque los hermanos no quieren creer estas cosas que son reales, son ciertas. Ahí podemos ver esta otra persona que se está sacando una foto con el conejo. Esto es en los centros médicos allá en Estados Unidos. Y ahí pueden ver a toda esa gente que tiene las orejitas, que no tiene nada que ver con la Biblia. Nada que ver con lo que Dios nos pide, nos enseña, lo que el Señor se agrada de nosotros. Porque realmente hoy en día para dar el mensaje no es fácil. Y se requiere fe y se requiere amor realmente por Dios. Ahí estamos viendo esta otra foto donde aparece de este centro médico dos personas, dos enfermeras, y al medio un paciente, y ahí
aparece nuevamente el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que son adventistas. Y aquí tenemos esta otra foto donde aparece toda esta gente, y en la mesa pueden ver el huevo y la máscara y los adornos para esta ocasión. O sea, en esta coyuntura crítica de la historia en la cual nos ha tocado vivir, ¿es esta la manera de dar el mensaje? Dios ha llamado a este movimiento adventista a entregar, mis hermanos, los mensajes de los 3 ángeles que exponen claramente los pecados de Babilonia y subrayan la necesidad del arrepentimiento. Exponer los avances del espiritismo, porque toda esta gente son espiritistas. Esa es parte de nuestra misión. En cambio, damos la bienvenida a aquellos que están decididos a llevar el espiritualismo a la población, como lo vamos a ver ahora, cómo se están abriendo los templos adventistas a los sacerdotes católicos, cuando debíamos estarlo denunciando, como dice acá el libro La Gran Controversia, en la página 606, que señala lo siguiente, dice: los pecados de Babilonia serán puestos a la vista, los temibles resultados de hacer cumplir la observancia de la Iglesia por parte de la autoridad civil, los avances del espiritismo, el progreso sigiloso pero rápido del poder papal, todo será desenmascarado. Por estas solemnes advertencias el pueblo será conmovido. Miles y miles escucharán a quienes han escuchado a quienes nunca han escuchado palabras como estas. Con asombro escuchan el testimonio de que Babilonia es la iglesia caída a causa de sus errores y pecados, a causa de su rechazo de la verdad que le fue enviada desde el cielo. Esa es nuestra misión, como lo menciona ahí el conflicto de los siglos, que la gente va a quedar sorprendida al escuchar este terrible mensaje que va a ser dado por muy pocos. Y porque hoy día se da algo aguado, agua de arroz, que no nutre, que no es claro, y que por otro lado se da eso tan simple y se les abre las puertas al catolicismo en la organización adventista, como lo vamos a ver ahora a continuación, porque hace muy pocos semanas atrás, el 25 de marzo, por ejemplo, de este año, el Papa Francisco pronunció la solemnidad de consagrar a la Virgen María las naciones que están en guerra. O sea, el Papa hizo un llamado a orar por la consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen María. Y aquí lo vamos a ver, donde está el Papa pidiendo esto. No voy a poner el video, esto es un video, porque ellos detectan y bloquean cuando se están presentando estas cosas, cuando es en video. Por eso que lo voy a poner aquí, esta foto, dice: nosotros solemnemente encomendamos, dice el Papa, y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas. Ahí está hablando el Papa, rogándole a la Virgen María, que nosotros sabemos que está muerta. Pero como recién vimos, el espiritismo, no solamente el día domingo, la instauración de este falso día de reposo, el espiritismo, ellos trabajan para engañar a las personas. Nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Entonces el Papa Francisco consagró a Rusia y Ucrania y a toda la humanidad al Inmaculado Corazón de la Virgen María el viernes 25 de marzo de este año. Y el pastor adventista del séptimo día, escuche bien, Daniel Benini, le da la bienvenida a los líderes católicos locales
a su iglesia al día siguiente en que el Papa hace este anuncio, o sea, el sábado 26 de marzo de este año, para un servicio ecuménico de oración por la paz en Ucrania. Esto sucedió en Italia. El pastor Daniel Benini, que es el director ministerial de la Unión Italiana de Iglesias Adventistas del Séptimo Día, y que también sirve como pastor de la Iglesia Adventista en Gaeta, Italia. Gaeta es una ubicación, es un lugar allá en Italia. Y aquí lo estamos viendo en esta diapositiva, pero ahí está en italiano. Y ahí ustedes pueden ver al pastor de izquierda a derecha, está el pastor, y los que están más acá, el que está con las manos cruzadas es un cura católico, y el que le sigue también es un cura católico. Y lo estoy mostrando en su versión original porque los hermanos lo cuestionan, lo dudan, y acá está en traducido. Oración ecuménica católica y adventista por la paz en Ucrania. O sea, el Papa lo da el día 25 y al día siguiente entonces ya se reúnen ellos para hacer ecumenismo. Como recién dije, el pastor Daniel Benini es el director ministerial de la Unión Italiana, no es cualquier pastor. Y el sacerdote católico que estaba al lado, que asistió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por la oración por Ucrania y por Rusia, se llama Antonio Cairo, quien sirve como sacerdote en la parroquia de Santa Albina Vergine Martire. También este sacerdote es el director de ecumenismo y diálogo interreligioso de la arquidiócesis de Gaeta. Y el otro sacerdote se llama Stefano Castaldi, que sirve en la parroquia de Santo Protomartire. Y en esta foto que estamos viendo aparece al lado el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y lo estamos confirmando, lo que estamos mencionando. Y ahí pueden ver ustedes con la ropa sacerdotal que ellos manejan. Entonces, ahora cada vez están viendo cosas como esta más frecuentemente, y fíjense ustedes la rapidez que el Papa dice el día anterior y ellos lo adoptan inmediatamente. De esta manera vamos a terminar el mensaje. ¿Es esta la forma de denunciar a Babilonia, a estos que celebran, que adoran el día del sol y que enseñan el espiritismo, dando el vino del furor de fornicación a los demás países del mundo? Este evento, como dije, fue celebrado en la Iglesia Adventista de Gaeta, y que es un diálogo interreligioso y de nuevos cultos. Ahí los podemos ver nuevamente. Y aquí estoy mostrando esta última foto, donde es la invitación que hizo esta Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ahí al final está hasta la dirección. Si acaso usted puede comprobarlo. Lo digo porque por los ataques, por los insultos que uno recibe, se habla mal de uno, por dar a conocer estas cosas y que son reales, que los hermanos nominales no lo quieren aceptar, pero ahí estamos dando toda la información que corresponde. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 422 señala: los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Y aquí la profecía nos muestra que se va a usar todos los medios posibles para atenuar o debilitar, que no tenemos tantas diferencias como se pensaba, que podemos llegar a ser una sola iglesia, que nos tomen en cuenta como parte de ello, de este movimiento religioso. Y también otra advertencia es que tenemos que muchos pastores o muchos adventistas del séptimo día están abandonando la fe. Líderes que apoyan la apertura de las iglesias a los proveedores del espiritismo, como estamos viendo, que tienen ese pensamiento, que están tratando de borrar la condenación que Dios ha puesto sobre Babilonia y que está contenida en nuestro mensaje, en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Están sembrando confusión en las filas de la iglesia. Lo que necesitamos hoy son líderes que hablen y proclamen la verdad
y digan no a estas cosas, que sean realmente fieles hijos de Dios, que estén dispuestos a sufrir por el Señor todas las cosas adversas que se dan, de hablar bien claro. En lugar de abordar los problemas que enfrenta nuestro mundo, demasiado de nuestro pueblo permanecen en silencio, la gente no habla, y dar la bienvenida a estos líderes apóstatas. Cuando Dios tenga, mis hermanos, personas fieles que vivan en armonía con su requerimiento divino, cuando estén ocupados proclamando este mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo, entonces se reflejará el carácter de Jesús, la imagen de Dios, y Él podrá venir en su segunda venida. Pero si estamos así, tomados de la mano con los que enseñan el espiritismo, ¿cómo vamos a denunciarlo? Esto me recuerda la historia de Micaías y el levita, que nos habla ya en el libro de Jueces, que dice que no había rey en Israel y cada cual hacía lo que mejor le parecía. Porque como no hay un liderazgo realmente consagrado, como lo vamos a ver, ante Dios, entonces cada uno tiene que estudiar y hacer las cosas que entienden en comunión personal con el Señor. Esto está en Jueces 17:6, que dice así: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy estamos en estos mismos tiempos, al parecer, por la situación que se está viviendo de la falta de dirección y de consagración para este pueblo. Y las advertencias hay por doquier en la Biblia. En Lucas 13:34, el Señor Jesús dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí nos habla el Señor Jesús de que este mensaje no es fácil y que muchas veces las personas han muerto o han sido apedreadas o han sido golpeadas con vara, como le pasó al apóstol Pablo, o echados en la cárcel por entregar el mensaje de vida. Porque en estos tiempos se van a requerir hombres valientes como Elías, como Juan el Bautista, como Pablo, que sufrieron mucho por la causa del Señor. Y ese sufrimiento es el que no se quiere dar por Jesús. La gente se ha acostumbrado a un cristianismo fácil, a un cristianismo cómodo, de sentarse, de ir al templo y de venirse para la casa. Pero vemos tristemente que vienen tiempos difíciles, y esa es la advertencia que se nos hace y de la preparación que debemos tener antes de la venida de Jesús. Por ejemplo, en la historia de Fines y su esposa, cuando en los tiempos de Samuel, de Elí, el papá de Fines, cuando se toma el arca del pacto por los filisteos, entonces hay una indicación que esa noticia iba a retumbar los oídos del que la oyera. Y eso se está refiriendo a la ley dominical que se va a instaurar muy pronto y se va a hacer obligatoria en forma mundial. Y dice que le van a doler los oídos al que lo oiga. Y cuando esta mujer, la esposa de Fines, entonces da a luz, dice en el versículo 21 de 1 Samuel 4, dice así: cuando nace el niño, y llamó al niño Icabod, que significa sin gloria, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su esposo. Entonces, este niño que nace con este nombre, que representa sin gloria, está refiriéndose al momento cuando el arca de Dios es tomada por los filisteos, la ley es pisoteada. Cuando la ley de Dios sea pisoteada también hoy en día, instaurándose un falso día de reposo. Entonces, en ese tiempo que cuando Jesús habla de Jerusalén, Jerusalén, vinieron distintas advertencias en las nubes, en los ruidos, en las voces, en las predicaciones.
como la que estamos dando ahora. Porque Dios no deja a nadie en la oscuridad de las tinieblas voluntariamente, sino que amonesta y da señales para que la gente se prepare. En el deseado de toda la gente, la página 588, dice así: Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Y ahí nos pone el ejemplo de Lot, que le hizo caso a los ángeles, se salvó, y también los discípulos que fueron advertidos de la destrucción de Jerusalén, y los que salieron, entonces fueron salvos. De la misma forma, si usted hoy en día toma en cuenta estas advertencias que estamos dando y que la Biblia da y que el Espíritu Santo da, entonces dice que los que presten atención a estas advertencias se salvarán. Más claro no se puede enseñar. Más claro ni echándole agua. No hay peor ciego que el que no quiere ver toda esta evidencia. Y como recién les señalé, siempre el Señor da avisos, señales, amonestaciones, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. Y eso pasó también en esta destrucción de Jerusalén que estamos mencionando, porque la destrucción de Jerusalén es un símbolo de la destrucción del mundo que va a ocurrir no en los días de los apóstoles, sino que ahora, en nuestros días, en nuestro tiempo. Y todos aquellos que escuchen la voz, entonces se van a salvar porque van a haber hecho esta preparación tan importante. Pero en los días de apóstoles, dice así, en el conflicto de los siglos, en la página 32 y 33. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro, afirmadas en el duro pavimento de piedra de gran tamaño, se abrió, y a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Entonces, nunca el Señor va a actuar sin que advierta primeramente. No hará nada, dice la Escritura, no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Pero para ello tenemos que estudiar y alimentarnos en esta preparación poderosa o fuerte que tenemos que hacer, que sea
profunda, una preparación de veras. Y que porque no es para una fe lánguida, no es para una fe débil que por cualquier cosa se echa a morir. Por eso decía la Escritura, más el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Entonces es para campeones, es para gente que realmente se ha entregado al Señor. Y este conflicto de los siglos que estamos mencionando, o el gran conflicto como se le llama, también ha sido catalogado por los mismos pastores adventistas y sus dirigentes como basura histórica. ¿Cómo vamos a terminar el mensaje con esta oposición interna hacia el mensaje? Una casa dividida no puede prevalecer. En el año 1976, Neal Wilson, el pastor Neal Wilson, adventista del séptimo día, quien era presidente de los adventistas del séptimo día, declaró que el conflicto de los siglos pertenece al montón de basura histórica. El entonces presidente de la división norteamericana, Neal Wilson, hizo una declaración ante un tribunal federal en la que afirmó lo siguiente, que este libro era anticatólico y que pertenecía al montón de basura histórica de la denominación. Como estamos viendo ahí en pantalla, él es el expresidente, Neal Wilson, que es padre del actual presidente de los adventistas del séptimo día, y que ya hemos visto en otros temas, como también ellos y otros pastores apoyan el aborto, que no lo voy a explicar en estos momentos. Consígase los videos en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube y podrá tener más información al respecto. Esto, la declaración que él hizo es la siguiente, dice así, abro comillas, el pastor Neal Wilson dice: aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la iglesia adventista del séptimo día en el que la denominación adoptó un punto de vista distintivo anticatólico romano, esa actitud por parte de la iglesia no fue más que una manifestación de antipopularidad generalizada entre las denominaciones protestantes conservadoras de principio de este siglo, pero ahora ha sido consignada al montón de basura histórica en lo que concierne a la iglesia adventista del séptimo día. Por favor, medite en lo que se está presentando. Este pensamiento del más alto líder de la iglesia adventista del séptimo día, diciendo que ya eso no corre, que esto es un montón de basura histórica, que eso ya no es, no está entre los principios de la iglesia. De ahí, esto lo dijo el presidente de la división norteamericana de los adventistas del séptimo día en una deposición, o sea, una declaración presentada en la corte, y ahí usted tiene la información que está apareciendo en pantalla, y los documentos también que ahí intervinieron. Ahí está toda la información de que esto es real. En el año 1980, ya las semillas que se habían echado en tierra por el pastor Neal Wilson parece que empezaron a brotar, porque en el año 1980 el gran conflicto es considerado también un libro de odio, como lo vamos a ver en la historia, en Canadá, Montreal, donde la gente, los hermanos repartieron, lo echaban, ¿no es cierto?, lo mandaban por correo. Entonces se recibieron quejas sobre este libro, se echaban en los buzones, y a las personas les gustó y tuvo que intervenir la policía, señalando de que esto era digno de multa también, porque al hacer una lectura rápida se había mostrado claramente que es un libro anticatólico, y por lo tanto las autoridades dijeron que era un libro que caía en la categoría de literatura de odio. Y eso son los vaivenes que tienen que enfrentar aquellos que dan este mensaje al repartir este libro. Pero vemos tristemente que ya esa
postura anticatólica ha desaparecido. Por eso que se les abren las iglesias a los sacerdotes, se va a Roma en comitiva, se habla con los obispos, con los cardenales, se presentan en las universidades adventistas del séptimo día. Esto es totalmente increíble, que no cabe en la cabeza que este pueblo que debe denunciarlos, entonces está de amigo destruyendo toda la plataforma del mensaje que nos hace adventista del séptimo día y las verdades que debemos presentar. En el año 1990, representante de la Conferencia General Adventista, el pastor Chandler Burton, declaró en Indianápolis que un folleto confeccionado con cita del conflicto de los siglos era basura. O sea, ahí en ese tiempo se distribuyó este volante, este folleto, pero que eran citas del espíritu de profecía del conflicto de los siglos. Y ahí nuevamente, estas semillas que estamos presentando de Neil Wilson empieza a crecer y empieza a florecer. En el año 1990, un representante de la Conferencia General Adventista declaró que el conflicto de siglos era basura. Y esto se va repitiendo en la medida a través de los años. Vamos a ir avanzando en el año 1990, ahora vamos a ir al año 2010, donde Adventist Publication publicó un artículo escrito por un pastor adventista titulado "Dejando a los católicos romanos en paz", denigrando el conflicto de los siglos y las profecías contenidas en el libro. O sea, esto no es algo puntual, particular de un pastor determinado en el tiempo. Es una tendencia histórica de abandono de los pilares y de las verdades presentadas, porque la gente se opone, encuentra que es un libro de odio, un libro anti-iglesia, anti-religión. Y por eso es que cada vez se menciona menos en el púlpito lo que tiene que ver con el espíritu de profecía. En el año 2011, el exdirector de ministerio de la iglesia de la Conferencia de Adventistas del Séptimo Día de Quebec, Eddie Johnson, llama al conflicto de los siglos anticatólico y un mal libro para evangelismo. Ahí tenemos otro importante pastor que allá en Quebec, donde habla de que no se debe usar este libro para evangelizar. Y así estamos viendo el abandono de nuestros pilares, de lo que fortalece, lo que le da vida a este movimiento y el objetivo por el cual fue levantada esta iglesia del séptimo día, que es la proclamación del mensaje, de los mensajes del tercer ángel, y que Dios le entregó a su mensajera en este libro. Ahora, en el año 2014 se introdujo lo que se conoce como la Gran Esperanza, este libro, la Gran Esperanza, que es una reducción, es una amputación del libro El conflicto de los siglos a un mero panfleto que elimina las referencias del Papa y otras verdades importantes que salen en este libro El conflicto de los siglos. O sea, después de la elección del presidente Ted Wilson como presidente de la Conferencia General en el año 2010, este prometió lanzar una iniciativa para la distribución masiva del conflicto de los siglos, inicialmente llamado el Proyecto del Gran Conflicto. El pastor Ted Wilson había enviado miles de libros por correo. Tristemente, el proyecto se transformó en el libro La Gran Esperanza, donde ahí ya vemos estos cambios que se están produciendo para suavizar el mensaje, para que la gente no reclame, para que no lo encuentre anticatólico al denunciar al papado, al denunciar a la bestia de Apocalipsis 13. Hay más ejemplos de ello a través de la historia. En el año 2015 se realizó una publicación en Adventist Today, que publica un artículo titulado Carta de disculpa del presidente de la Conferencia General al Papa Francisco. En este artículo, el autor denuncia el conflicto de los siglos como anticatólico y afirma que contiene una colección de teorías de la conspiración. O sea, ya hemos visto algunas citas en otros temas donde ellos se disculpan ante Roma, como lo que pasa cuando algunos hermanos laicos
se juntan, se reúnen, juntan su dinerito y entonces imprimen volante, imprimen libro, se paran en algún lugar de la calle y empiezan a distribuirlo. Producto de esa distribución en masa del libro que contiene, del libro completo del conflicto de los siglos, la Iglesia Católica se siente ofendida y llama a la institución adventista y ellos se disculpan ante Roma. Eso lo hemos visto tantas veces en tantos países. En junio del año 2007, el renombrado evangelista adventista del séptimo día, Mark Finley, defiende la gran esperanza, defiende este libro, La Gran Esperanza, en un video. Después de mucha reacción sobre el cese de la distribución masiva del conflicto de los siglos y en su lugar la publicación y distribución de La Gran Esperanza, que como recién mencioné, es un libro que es un mero panfleto que elimina las referencias al Papa y otras verdades importantes. Lo cercenaron, lo achicaron. Ya me acuerdo cuando me invitaron a un congreso allá en Argentina, que me parece que era en San Juan, donde nos reunimos distintos hermanos a estudiar la palabra de Dios, y ahí lo pude verificar personalmente, que el libro Conflicto de los Siglos le habían sacado las partes donde hablaba más duro del Papa y de la Virgen María. Y pusimos, me acuerdo, un libro antiguo que estaba completo con otro libro de los que están saliendo ahora, de la Casa Sudamericana, de la Casa Publicadora Sudamericana de los Adventistas del Séptimo Día, y realmente le habían sacado las partes. Porque lo que tenemos ahora es algo cercenado, y producto de eso nace este libro, La Gran Esperanza, para ellos evitar esta confrontación de que la gente reclame. Por eso que hasta este pastor, Mark Finley, tuvo que hacer un video para defender este libro, La Gran Esperanza. Y así podemos ver muchos ejemplos. En mayo del año 2018, en un artículo publicado en Spectrum Magazine de Matthew Quartey, argumenta que el conflicto de los siglos necesita ser continuamente actualizado y revisado. Vean, por favor, a medida que los tiempos cambian. Esta persona señaló: lo revisaremos tantas veces como sea necesario, y en nuestras reuniones y en nuestras revisiones nunca debemos tener miedo de corregir las afirmaciones erróneas o poco amables de ediciones anteriores. O sea, ellos están totalmente dispuestos a suavizar lo que está escrito en este libro, y lo revisan continuamente para que no sea ofensivo. Ellos dicen que los tiempos han cambiado y que se debe actualizar. Lo mismo que sale la Mensajería del Señor en otras partes, señalando esto mismo, que ellos dicen que ya los tiempos son distintos. Entonces, toda esta evidencia nos debe llevar a ver realmente lo que está sucediendo como una advertencia a no ser parte de este complot interno, por decirlo así, dentro de la misma casa adventista del séptimo día. En el año 2018, en el mes de julio, el actual pastor adventista del séptimo día, Loren Siebold, escribe y publica un artículo en Adventistas Today denunciando a Elena de White, denunciando el conflicto de los siglos, denunciando la ley dominical y el juicio investigador en su artículo Oídos Irritados. Vean cómo se empuñan las armas para verdades importantes que tenemos como adventistas del séptimo día. En este libro, el concepto de la ley dominical, el juicio investigador, contrarrestando estos mensajes con este libro, con este artículo que se llama Oídos Irritados. Y así podríamos ver mucho más evidencia avanzando en el tiempo, pero quiero llegar a lo que ocurrió hace muy poquito, en el año 2021, al pastor y profesor John Paulin de la Universidad Adventista de Loma Linda. Este erudito, reconocido profesor, prominente profesor, en el año 2021, señalando que la ley dominical no va a llegar, no se va a cumplir. También señaló que el libro El conflicto de los siglos está desactualizado, señaló este erudito teólogo adventista del séptimo día. Y también dice que hay otras opciones para la marca de la bestia y que Elena de White no era profeta para el tiempo del fin. Y esto que
menciona ahí de que hay otras opciones para la marca de la bestia, es justamente lo que está ya de muchas décadas y en los folletos de escuela sabática, señalando de que el papado, ya no es la bestia de Apocalipsis 13, que el número de la bestia, que está en Vicario Filidei, que le da 666, no es eso lo que quiere decir. Cambiando paulatinamente estas verdades y tirando por suelo el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Qué hará usted al respecto, mi hermano? ¿Seguirá sentado sin hacer nada, sin predicar, sin enseñar, sin apoyar esta obra tan importante? ¿Qué va a hacer? Ojalá que cada uno razone, porque el enemigo sigue trabajando y echando por tierra cada cosa importante de este mensaje a este pueblo de Dios. Así que cada uno tiene que ir viendo. Es fácil darse cuenta que de esta forma, hermanos, difícilmente se podría terminar de dar el mensaje al mundo, pidiendo disculpas a los romanos, invitando a los que apoyan el día domingo, a los que enseñan el espiritismo en forma global, deteniendo el mensaje de los tres ángeles, bajando el estandarte con demandas en los tribunales, que eso no lo expliqué, pero cuando han sucedido hermanos valientes que se han levantado presentando estos mensajes, les cae encima la corporación adventista y los demanda y los lleva a juicio. Estos perros mudos que no quieren ladrar, que no quieren denunciar el pecado circundante, serán objeto, mis hermanos, de la ira de Dios, de la ira divina sobre aquellos que pisotean por conveniencia estos mensajes que Dios nos ha dado. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 66 señala, dice así: así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntamente. Qué tremendo lo que señala ahí el Espíritu de Profecía. Que todos aquellos que no quieren decir estos mensajes, no quieren por conveniencia, por la situación que sea, entonces van a sufrir la ira de Dios. Ojalá que tú que me escuchas no seas parte de estas personas que van a sufrir esto, de aquellos que hacen oídos sordos, que pisotean esta palabra inspirada. También dice en la página 563 del libro La Gran Controversia, dice así: era el tiempo en que los protestantes daban un alto valor a la libertad de conciencia que había sido tan comprada. Enseñaron a sus hijos a aborrecer al Papa y sostuvieron que buscar la armonía con Roma sería de lealtad a Dios. Pero cuán ampliamente diferentes son los sentimientos expresados ahora. Si ya en los tiempos de Elena G. de White ya esto se empezaba a suavizar, se buscaba entonces tener relaciones con el papado, con Roma, cuando antiguamente se le decía que aborrecieran todo lo que significaba el catolicismo, que era una deslealtad buscar armonía con estos poderes, era una deslealtad a Dios. Y vemos como en distintos lugares, en las iglesias, en las universidades, vienen sacerdotes, a veces vestidos como curas católicos. O como lo que pasó ahí en Italia, que recién lo mostré, que iban con ropa común, pero estaban con las manos juntas, así como que estuvieran en una misa. Y eso ha cambiado, porque antiguamente no era así. Esta libertad de conciencia que se ha comprado con tanto sufrimiento, y que sabemos que una vez que Roma recupere su trono, se va a terminar. En Testimonios para los Ministros, la página 118 señala: se nos ha dicho que el pueblo peculiar de Dios debe erigirse como monumento en el mundo, exponiendo al hombre de pecado, y esa es nuestra misión, ese es nuestro deber.
sacar a las personas de las tinieblas, mostrarles la luz, mostrarles la verdad. Pero para eso hay que tener hijos de Dios valientes. Para eso hay que ser como Juan el Bautista, que decía: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. O sea, nosotros desaparecer como siervos, como hijos de Dios, y que brille Cristo en el medio, en las personas, en la sociedad. Pero hoy tristemente se rebaja la norma y se apartan de la voluntad de Dios. En Deseado toda la gente, página 96, dice, hablando de Jesús: Jesús en presencia del universo atestiguó que es menor sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Y eso es lo que no se quiere hacer. No se quiere apartar, no se quiere sufrir ni un ápice, como es muy significativo que realmente ese es el motivo de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y sin embargo, este mensaje va a ser dado en Testimonios tomo 1, página 321, dice lo siguiente: en esta época terrible, juntamente antes de la segunda venida de Cristo, los predicadores fieles a Dios tendrán que dar un mensaje más definido aún que el de Juan el Bautista. Les espera una obra importante y de mucha responsabilidad. Y a los que predican cosas apacibles, no los reconocerá como sus ministros. Un ay terrible reposa sobre ellos. Ahí tenemos la amonestación, la advertencia más impresionante que puede haber, que no ser reconocido como hijo de Dios. En este caso también les habla a los pastores, a los ministros. Lo correcto hoy en día es claramente discernido. La gente se da cuenta de lo que está pasando. Pero muchos no lo declaran para no ser expulsados de la iglesia. Tenemos que velar nosotros para no traicionar la verdad. En el Deseado, en la página 580, lo comenta Elena de White diciendo: muchos creyeron en él, o sea en Jesús, muchos creyeron en Jesús, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios, a fin de ahorrarse oprobio y vergüenza. Y si tú no estás dispuesto, mi hermano, a pasar por eso, es porque todavía te falta esa preparación, te falta ese amor por Dios, el oprobio, el recibir el oprobio. Mucha gente ya se desanima, se pasa vergüenza, decía ahí. Son echados de la iglesia, son echados de la sinagoga. Y muchos se quedan callados porque les gusta ahí la alabanza de los hombres, les gusta la sociabilidad, les gusta compartir, que lo saluden, que lo miren bien. Y si no es así, si no es de otra forma, ellos no se sienten bien. Y todo esto tiene que ver con la norma, con la meta, con lo que debemos llegar a ser como el Señor Jesús, tener un carácter sin imperfecciones para poder dar estos mensajes. Es parte de ese carácter. En Palabra de Vida, el Gran Maestro, en la página 265 dice: necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos de carácter, como todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que reciben a Cristo como su Salvador personal tienen el privilegio de poseer esos atributos. Y recién vimos que uno de los atributos de Jesús era que no se quedaba callado por temor, por miedo, sino que le interesaba más la verdad, pasase lo que pasase. Todo eso es parte de la advertencia final. Yo le agradezco mucho a Dios por haber compartido con ustedes este nuevo mensaje, y me despido con el versículo que empezamos diciendo en 1 Corintios 4:12, diciendo: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No es
escribo esto para avergonzaros, sino como advertencia a hijos amados. Y que todo este mensaje es advertencia, como dice el apóstol, como a los hijos que uno quiere, a los hijos que uno ama, que los previene para que no sufran, para que no sigan en tiniebla y se preparen para la segunda venida. Así debes tomarlo, porque es la luz de Dios, porque el Señor dice, no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes y me despido deseándoles que Dios bendiga a su iglesia en esta hora.